Muy buenos días a todos, bienvenidos a una nueva edición, una nueva entrevista de esta segunda edición de la Summer University 2021. Hoy tenemos el honor de contar con Silvina Natalini Martínez, que es una compañera precisamente que es pediatra en HM Hospitales y en concreto es la directora de la Unidad de Ensayos Clínicos de Vacunas. Y va a estar con nosotros pues, para hacer una entrevista muy interesante sobre un tema que prácticamente, aunque últimamente está en boca de todos, pues se aborda de soslayo, ¿no? Que es un poco todo lo relacionado con la inmunidad, la vacunación de los más pequeños de la casa, de los niños. Entonces, bienvenida en primer lugar. Muchas gracias. Silvina. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, espero resolver las dudas que hay con respecto a los niños y la vacunación. Pues mira, lo primero que te quería preguntar es una cuestión que seguro que todos los que estáis escuchando la charla os suena y que es un concepto que se empezó a acuñar sobre todo al principio de la pandemia y se comentaba que los niños eran súper contagiadores. Entonces yo creo que eso se quedó como en el limbo y realmente ¿cuánto hay de cierto en esa afirmación? A ver, eso sucede porque en el caso de la influenza, de la gripe, los niños son los que mantienen cada epidemia cada año. Son los que llamamos supercontagiadores. ¿Por qué? Porque mantienen la carga viral alta y durante muchos días. Y en el colegio es donde realmente se disemina muchísimo ese virus. Además de en los lugares de trabajo, pero los colegios, las guarderías, las universidades son centros donde el contagio aumenta muchísimo. Entonces, ¿cuál es la primera medida que se hace ante el COVID? Cerrar los colegios. ¿Por qué? Porque se basaron en el virus de la gripe, en la influenza. Lo que se ha visto es que ha sido un error entre comillas. No sabíamos mucho porque los menores de 9 años suelen tener cargas virales muy bajas y suelen durar muy poquitos días. Por lo cual, en este caso, con este virus, no son los niños los que nos van a mantener la epidemia, como se pensaba en un principio, sino mucho más los mayores, sobre todo a partir de los 9 años. Otro error es creer que porque los niños y los colegios no son súper contagiadores, los adolescentes tampoco, o los adultos jóvenes. Eso no es así. Sí, los adolescentes y los adultos jóvenes tienen tanta carga viral y tantos días como los adultos. O sea que ellos sí también son muy contagiadores. Lo que se habla de que no son súper contagiadores es sobre todo menores de 9 años. Fenomenal. Pues yo creo que mucho más claro ahora a qué nos referimos con esta afirmación y qué concierne y también cómo ha influido en la toma de una serie de medidas a lo largo del desarrollo de esta pandemia. Pues una vez que tenemos esto claro, sí que me gustaría entrar más en materia propiamente en el tema de la vacunación de los menores y sí que me genera inquietud por qué se trata al final al colectivo de los menores o de los niños en general, aunque también podríamos incluir adolescentes, por qué se les trata como un colectivo al margen, es decir, siempre se habla de las campañas de vacunación, de franjas de edad y luego al margen todos los niños. Porque, a ver, con los niños, cuando vos haces un ensayo de vacunas en niños, siempre todos los ensayos de vacuna o en general de medicamentos que luego son para niños, lo empezás con adultos jóvenes sanos. Siempre un fase 1 es un adulto joven sano. En el caso del COVID, en las vacunas de COVID, empezamos con adultos jóvenes sanos. Una vez que ellos están vacunados, que se ha visto la dosis, que se ha hecho el fase 1, donde vos ves los posibles efectos adversos, ¿sí? Y luego, donde ves la dosis, puedes ir achicando en edad. En este caso, una vez que vacunaste mayores de adultos sanos, se les dice en el rango de 18 a 45 años. Una vez que ese grupo etario ha completado, la vacuna ha salido, podemos empezar con los menores de 18. En el caso de los menores de 18, normalmente se corta en 12. Se hace de 12 o de 15 a 18 o de 12 a 15. ¿Por qué? Porque la dosis no puede ser la misma en una persona que tiene 60 años y que pesa 80 kilos, en un niño de 5 años que pesa 15 o 20. Entonces, lo que vos vas haciendo siempre es achicar en edad. Empezás vacunas a adultos jóvenes, adolescentes, y luego vas bajando en grupo etario. De hecho, actualmente la vacuna de Pfizer, y ahora creo que ayer o antes de ayer, se ha aprobado Moderna en mayores de 12 años. ¿Por qué? Porque es el primer ensayo que se ha hecho. Una vez que tenemos ya los adultos, empezamos con los adolescentes. Y ahora ya actualmente estamos haciendo los ensayos con menores de 12 años, también divididos en 3 grupos etarios, de 5 a 12,
de 2 a 5 años y de 6 meses a 2 años. No es que, en este caso no es que se los ha dejado aparte, es que es una cuestión de ir sabiendo qué dosis hay que darles. Se han hecho los fase 1, se han achicado las dosis para que se den una idea. Un adulto de la de Pfizer recibe 30 microgramos, un niño de mediana edad 10 microgramos, pero los más pequeños reciben solo 3 microgramos. Entonces, para saber qué dosis hay que darles, primero hay que hacer un fase 1 con 3 dosis distintas y ver cuál es la más efectiva. Y todo eso, si bien en el COVID se ha hecho rapidísimo y en tiempo récord, al final sí o sí requerís un tiempo, porque entre cada dosis tenés 21 días y normalmente los cortes de datos que se han hecho para poder habilitar los fármacos con el COVID es un mes posterior a la segunda dosis, por lo cual más o menos 3, 4 meses cada ensayo sí o sí te va a llevar cada fase, digamos. ¿Se entiende? Pero en este Yo creo que caso es no han fenomenal. sido los olvidados, sino es una cuestión de desarrollo de dosis y Claro. de ensayos clínicos. Sí han sido olvidados que se tardó mucho en abrir los colegios, en mi opinión. Sí. Deberían haberse abierto antes, porque creo que el daño es inmenso, pero sí en lo que es la vacunación necesitábamos tiempo. Y creo que los tiempos hemos ido muy, muy rápido y más rápido hubiera sido hacer mal las cosas. Sí, vamos, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Al final es fruto de un desarrollo que nos hemos ido adaptando prácticamente conforme iba evolucionando la pandemia. Entonces, obviamente, se necesitaban unos plazos, unos tiempos para ir ensayando y hacerlo en garantías de seguridad para todos. O sea, que yo creo que queda clarísimo que es más un tema organizativo y de desarrollo que otra cosa. Para que te des una idea, el fase 1 que empezó en marzo, abril en niños, y ya estamos haciendo el fase 2, 3, están totalmente solapados, que eso nunca había pasado. Normalmente terminabas el fase 1, dabas los resultados, los analizabas, y luego empezabas con el fase 2, y así, por eso nos llevaba a llegar a un fase 2, 3, 8 años. Yo hay fármacos que sigo haciendo ensayos y llevamos, no sé, el 6.º año, cuando son seguros, todos, pero es un tema burocrático que gracias a Dios con el COVID se ha cambiado y se ha podido sacar mucho más rápido. Pues yo creo que en este caso es algo que nos ha beneficiado, o sea que de alguna manera que se acorten estos plazos y que nos vayamos adaptando es sin duda una muy buena noticia. Totalmente. ¿Cuánto de complicado tiene que ser organizar todos estos ensayos clínicos? Y sin duda una pregunta que me viene a la cabeza es, claro, estamos hablando de niños, estamos hablando de menores, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? Es decir, porque un niño pequeño no puede decir, oye, yo quiero participar en un ensayo clínico, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto son los padres los que tienen que autorizar? Eso depende de la edad. Los mayores de 12 años en Europa tienen que dar ellos su aprobación y firman un consentimiento informado. Los mayores de 6 años, que ya saben leer y escribir, en España no es obligatorio el asentimiento, no consentimiento, pero sí pueden firmar un asentimiento, que en el COVID, de hecho, lo estamos haciendo, pero en España no es obligatorio, en otros países sí. Normalmente chicos de más de 6 años o chicos que hablan y que entienden, en el caso, por ejemplo, de aquí del COVID, los niños han aceptado ellos mismos participar en el ensayo, además de lo que digan los padres. Porque son niños que ya entienden y en el caso del COVID es muy fácil explicarles por qué se tienen que vacunar. Pero normalmente los mayores de 12 sí o sí tienen que dar su asentimiento, los más pequeños no. Y después con respecto a los ensayos clínicos en niños, son varias cosas. Primero, vos siempre que planteas un ensayo, el niño se tiene que beneficiar. Vos le tenés que dar un beneficio a ese niño, si no, no es ético. ¿Vale? En este caso, el beneficio, por ejemplo, en el COVID, es ser vacunados de los primeros. Y luego, con respecto a los padres, tienen que estar 100% seguros. Yo siempre le digo, no, con un 100% que tú quieras participar en el ensayo no me alcanza, tiene que ser un 150. Creo que es un acto de generosidad. Los padres normalmente que participan en los ensayos clínicos son gente muy generosa, muy maja, normalmente son un encanto, porque es gente que, sabiendo que su hijo se puede beneficiar, podría igual no participar y esperar que ya que se vacune otro. Hay una frase, ¿no?, que dice que recibir el beneficio de una vacuna, ¿no? Ahora se me ha ido exactamente cómo es, pero recibir el beneficio de una vacuna, pero yo no me vacuno y no correr sus riesgos, claro, es un acto totalmente egoísta. O sea, sí,
como cuando viene alguien a la consulta y me dice, yo no voy a vacunar a mis hijos, le digo, no, no se preocupe, ya los 27 restantes niños de la clase se van a vacunar para que su hijo no se enferme, porque realmente es así. Yo no vacuno a mi hijo para que no tenga ningún efecto adverso, pero su hijo no se va a contagiar gracias a que todos los demás padres sí vacunan a los hijos. Entonces, bueno, es un tema complicado, más con todos los movimientos antivacunas que hay. Pero bueno, eso es la desinformación, gente que francamente, no sé, no lo entienden, no entienden los conceptos. Hay médicos antivacunas también, es real, y yo he tenido discusiones así importantes con, por ejemplo, un conocido mío de la carrera que aparte era infectólogo y que de pronto se ha dado vuelta, ¿no? Y entonces yo le digo, o sea, está demostrado que excepto la potabilización del agua, lo segundo que más vidas salva son las vacunas. No hay otra. Y si uno ve las epidemias, entonces hay gente que te dice que esas epidemias ya estaban por desaparecer. Pues yo no lo tengo tan claro. Que ya estaban por desaparecer y justo apareció la vacuna. No lo tengo tan claro. Es fácil, hay que mirar la mortalidad infantil en los años 40 o 20 y la mortalidad infantil actual. Pues ya está, creo que no hay más. Y luego con respecto al autismo y las vacunas, pues lo mismo. Antiguamente los niños que tenían problemas sociales, de aprendizaje, déficit de atención, era el niño que lo mandaban a trabajar al campo, ¿no? La familia tenía 6 niños. El avispado ayudaba al padre, el menos avispado hacía las tareas de la casa y al que no era rarito lo mandaban a trabajar al campo. Ese niño hoy va al colegio, se lo trata y se lo diagnostica. No tenemos más autismo, no tenemos más déficit de atención. Lo que tenemos ahora es un diagnóstico correcto. No es que las vacunas lo han aumentado, sino que ahora los diagnosticamos. Creo que esa es la gran diferencia. Pero bueno, un debate aparte. Oye, pues interesantísimo, Silvina, porque precisamente te quería comentar el tema de los antivacunas y qué repercusión obviamente podía tener, ya no solamente con el coronavirus, sino obviamente con la negación a proteger a tus hijos y, por supuesto, al conjunto de la sociedad, ¿no? de las distintas enfermedades que ya estaban controladas por... Pues, es que al final es un acto de esté fundado en el desconocimiento, bueno, o falta de espíritu crítico, ¿no? Al final la gente acaba leyendo de todos lados, es lo que hablábamos un poco antes fuera de cámara, que decíamos que hay desinformación, hay tanta información, vivimos en la era de la información, que todo el mundo se cree que buscando en internet o haciendo una búsqueda a Google, todo lo que lees es verdadero y te lo tienes que creer, y esto no es así. Mira, con los trombos y Hansen en particular, pues el daño ha sido tremendo. Yo tengo un ensayo que es con un adenovirus de vector, como la vacuna de Hansen, para bronquiolitis, ¿no? Para el virus sincicial respiratorio, que es el virus, que es el COVID infantil, ¿no? Porque el COVID, el virus que nos llena todas las UCIs pediátricas todos los inviernos y que actualmente con el COVID se ha corrido de estación y estamos actualmente en una epidemia de bronquiolitis. Anda. Debido a la mala prensa que ha tenido el tener un adenovirus como vector, se ha frenado este ensayo. Se ha paralizado. Se ha paralizado. Pero la causa que se paraliza es hasta que las cosas se tranquilicen. Entonces, el problema es la desinformación, porque si vos mirás la incidencia de trombos reales de esas mujeres en 26 millones de vacunadas, es que... Claro. Es como cuando salió la noticia de, no me acuerdo con qué ensayo clínico, que había muerto una persona. Es que había recibido placebo. Pero la noticia de que murió una persona que participaba en un ensayo clínico de la vacuna de COVID salió en todos lados. Que esa persona había recibido placebo, en ninguno. Porque no vende, no es noticia. Claro. Entonces, el daño es tremendo. De hecho, los medios de comunicación actualmente quieren la noticia de estamos vacunando a los niños, y como luego hacen un mal uso, está vetado. Si ustedes miran, nadie de todos los centros españoles está saliendo a decir que estamos vacunando niños. Porque luego se hace un uso totalmente distinto. Te hacen una entrevista y ellos publican lo que quieren. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, porque luego eso lo lee la gente y al final o no se vacuna o opinan lo que opinan, y al final es como...
cuando hay una crisis económica. Yo opino sobre economía, puedo opinar de lo mío, pero entonces lo que no entiendo es cómo la gente que se cree capaz de opinar sobre vacunas cuando en realidad es ingeniero de caminos. O sea, es que no Sí. lo sé, es que no lo entiendo, pero bueno. Es Yo muy creo que interesante lo que estás diciendo. sobre política, todo el mundo habla ahora sobre fútbol, política y vacunas, todo el mundo habla. Ya está. Pues que precisamente tienes toda la razón, porque una de las cosas que siempre comento cuando salen estas conversaciones, que creo que uno de los grandes problemas que ha habido con esta pandemia, con esta crisis, es que se ha trasladado toda la problemática a la opinión pública. O sea, los medios de comunicación salían a pie de calle a preguntar, ¿y usted qué opina de que le vacunen con Janssen? ¿Y usted qué opina de que sea un adenovirus? Pero ¿cómo estamos trasladando ese debate a personas que, como bien dices, no están familiarizadas ni con la Una terminología ni persona con los... puede elegir qué vacuna quiere, si Hansen, no, es que ¿qué sabe esa persona? O sea, Ahí lo está. tendrán que elegir el Ministerio de Salud o el que le toque, el médico que le toque, decidir con qué vacuna a su población, Claro. habiendo leído y habiendo visto la efectividad, costo-beneficio, lo que quiera, pero la gente no puede elegir. O sea, ¿cómo Eso la es, gente con va a elegir? fundamento, claro, Es que, y aparte pues es que te lo totalmente. dicen, ¿qué vacuna me pongo? ¿Cuál elijo? No, yo qué Esto no sé. es así. No, no Eso es es. así. Pero bueno, Pues la verdad que quería agradecértelo porque al final ha sido una entrevista muy improvisada y creo que nos ha dado muchísimo juego y podríamos seguir hablando, pues vamos, toda la mañana probablemente porque este tema es interminable. tema Pero de... bueno, totalmente, mira, sin ir más lejos, efectivamente. Yo Pero siempre bueno, les sí, digo a los pediatras, ustedes siempre me han dicho que las vacunas son muy aburridas, que las vacunas no sé qué, le digo, ahora todos están ahora interesados. no. Pues sí, es verdad, pero bueno, precisamente contar contigo, que eres una experta profesional que te dedicas a esto y dar tu opinión fundada y con criterio, pues al final es lo que enriquece y yo creo que nos va a aclarar a todos las dudas de una manera, pues eso, objetiva y sin tanta, pues lo que decíamos, propaganda que muchas veces se ve en los medios. Así que una vez más, Silvina, muchísimas gracias por atendernos. Ha No, sido un placer y bueno, como siempre decimos, nos gusta despedirnos con un hasta luego porque probablemente, oye, haya más ediciones y muy- nos pongamos en contacto contigo. cuando tú quieras me dices, no hay ningún problema. Fenomenal, Espero pues que no sea muchísimas para seguir gracias. hablando del COVID. Efectivamente, a ver si ya con esto hacemos un punto y seguido y damos Ya pie a estamos. más cosas, porque efectivamente ahora es COVID, pero hay muchas cosas ahí de fondo que se están olvidando y Totalmente. bueno, Bueno, muchísimas gracias. muchísimas gracias.